Acortamos distancias. Ahora también puedes contactarnos en WhatsApp. Agréganos a tus contactos 310-464-8282. Podrás solicitar información, consejerías o hacer peticiones de oración. Permanece conectado con Dios y con tu iglesia. Acortamos distancias. Ahora también puedes contactarnos en WhatsApp. Agréganos a tus contactos 310-464-8282. Podrás solicitar información, consejerías o hacer peticiones de oración. Permanece conectado con Dios y con tu iglesia. Hola, bendiciones a todos en esta noche. Qué bueno poder compartir nuevamente con ustedes. Y antes de empezar el tema de hoy, yo quiero que allí donde estás tú puedas cerrar tus ojos. Vamos a desconectarnos de todo lo que está alrededor para que podamos conectarnos con el Señor. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de tu presencia. Te damos muchísimas gracias por permitirnos estar en este tiempo contigo, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo obrando en la vida de cada una de las personas que hoy están escuchando esta palabra. Que sea tu presencia, Señor, haciendo que podamos ser hacedores y no tan solo oidores de tu palabra, Señor. Hoy te pido por mí, Padre, para que sea tu Espíritu Santo y tu presencia utilizándome, que no sean mis palabras, Señor, sino que sea lo que hay en tu corazón lo que podamos hablar en este día. Que haya un fluir de tu Espíritu Santo y que la palabra tuya pueda llegar a aquellos corazones que la necesitan hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, hoy más que una palabra quiero compartir, es como una enseñanza, algo que el Señor ha venido trabajando este último mes y medio en mi vida y quería hoy compartirlo con ustedes. Resulta que, no sé si a ustedes les ha pasado que hay momentos en los que nosotros llegamos como a etapas o a momentos de estancamiento en nuestra vida. Puede ser en cualquier área, en el área laboral, en el área familiar, en el área ministerial y en el área espiritual también. Y hace más o menos un mes y medio yo le estaba pidiendo mucho a Dios porque yo quería como algo más en mi área espiritual, quería poder tener profundizar un poco más, tener como algo diferente a lo que ya tenía. Y hubo una semana que yo empecé a orar muy específicamente por aceite fresco y le pedí al Señor que me diera aceite fresco de Él, que quería como renovarme en Él, y fui muy insistente en esa oración y toda esa semana estuve orando, esperando una respuesta del Señor en cuanto a esto, una palabra rema, una palabra que fuera como que me sacudiera, pero no pasó nada. Seguía orando y sentía como que mucho silencio de parte de Dios en cuanto a esta petición específica. Y al pasar la semana yo iba manejando para mi casa y hubo un momento que
estaba como mi mente en blanco, pero viene una palabra del Señor, un versículo a mi mente que dice, no puede haber vino nuevo en odres viejos. Y esa fue la respuesta que Dios me dio en cuanto a esta petición. Fue como que un choque porque yo esperaba una palabra maravillosa, te voy a hacer, te voy a restaurar, te voy a poner, algo así. Pero cuando el Señor viene y me dice, no esperes, en otras palabras, algo nuevo mío si todavía hay odres viejos en tu vida. Y fue muy lindo, fue muy confrontante, pero fue muy lindo. Llegué a mi casa y durante unas 2 semanas o 3 semanas empecé a estudiar este texto y el Señor habló mucho a mi vida y es lo que hoy quiero compartir con ustedes. Cuando el Señor habla que no puede haber vino nuevo en odres viejos, en otras palabras está hablando de morir al yo, o de morir a circunstancias, de morir a cosas, de morir a personas, a hábitos, a cosas que están haciendo que haya un estancamiento en mi vida y que no pueda haber ese aceite fresco. Y en toda esta como enseñanza que el Señor hace a mi vida, también me trae a la mente algo y es la parábola de las 10 vírgenes, donde hay 5 sensatas, 5 insensatas, 5 que tenían aceite extra y 5 que se les acabó el aceite. Y en esta enseñanza podemos ver esto, aquellas que se les acabó el aceite en el momento que necesitaban más, recurrieron a las que tenían, pero aquellas que tenían le dijeron, nosotros no podemos darles porque nos vamos a quedar nosotras sin aceite y ustedes también vayan, compren y regresen nuevamente para que puedan alcanzar. Finalmente la parábola dice que estas mujeres fueron, pero cuando volvieron ya la puerta estaba cerrada y no pudieron entrar a la celebración que había. Estas mujeres que tenían aceite extra tuvieron que pagar un precio para poder tener ese aceite de más. Ellas tuvieron que ir a hacer fila, esperar que las atendieran, pagar lo que costara el aceite de más, demorarse más tal vez que las otras que fueron más rápido y tuvieron momentos más de comodidad, pero que en el momento que necesitaban aceite, estas vieron que valió la pena pagar el precio porque tenían ese aceite extra, que valió la pena incomodarse porque en el momento que necesitaban tenían allí. Ellas mismas no podían producir el aceite, ellas tenían que ir donde el que producía el aceite para poderlo tener para su vida. Nosotros mismos no podemos tener ese vino nuevo o ese aceite, tenemos que ir a aquel que genera ese vino nuevo y ese aceite fresco. ¿Qué es tener aceite? Es lo que nadie puede hacer por ti. Nadie puede tener fe por ti, nadie puede tomar decisiones por ti, nadie puede tener una intimidad con Dios por ti. Nosotros eso no lo podemos compartir. Eso es algo que nosotros mismos tenemos que aprender a cultivar. No podemos pretender que otros llenen lo que el Señor tiene que llenar en nuestra vida. Y claramente está que a veces el Señor utiliza a otras personas con ese aceite que le da para restaurar nuestra vida. Por ejemplo, en una consejería, en una oración, en una palabra certera que necesitamos en un momento, Dios utiliza a otras personas para llenar nuestra vida en ciertos momentos. Lo malo es cuando nosotros queremos depender solo del aceite de otros para nosotros estar bien, cuando nosotros mismos tenemos la responsabilidad de ir a cultivar ese aceite. A veces no solo queremos la presencia de Dios en nuestra vida, a veces queremos que esté la presencia y que esa presencia haga lo que nosotros nos corresponde hacer. Y ahí es donde está mal. Una cosa es que Dios utilice a otros en mi vida en ciertos momentos, otra cosa es que yo dependa totalmente de otros para vivir mi vida cristiana y yo no vaya por mí misma a cultivar ese aceite y a recibir ese vino nuevo que el Señor quiere dar a mi vida. ¿Por qué? Porque eso me va a costar un precio, porque eso me causa incomodidad y a veces es mejor recibirlo de otros que producir yo o que el Señor produzca en mí más bien ese aceite. Ahora sí vamos al texto inicial que les dije que está en Marcos 2:22. Esto también lo podemos encontrar en Mateo y en Lucas, pero vamos a leer de Marcos. Versículo 22 dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Esta enseñanza Jesús la dio en respuesta a un cuestionamiento de los fariseos de por qué sus discípulos no ayunaban. O sea, literalmente el Señor en este texto lo que está haciendo Jesús es respondiendo al sistema religioso de ese momento.
Él con esto le contestó a los fariseos de que nunca va a haber lo nuevo que él traía. Jesús venía a presentar al Padre, pero mientras hubiera un espíritu religioso en ellos, nunca iban a poder recibir el vino nuevo que él traía. Eso era como textualmente y literalmente lo que ese texto dice. Pero aplicándolo a nuestra vida, ese texto lamentablemente lo he escuchado a veces en algunas personas que lo han interpretado muy mal, donde habla que el vino nuevo es una nueva revelación que vino a su vida y que nadie más sabe, que solo para él o para ella. Esto no quiere decir esto. Para aplicarlo a nuestra vida, el vino nuevo está hablando de lo que el Señor entrega y deposita dentro de cada persona. Es lo que viene de Él a nosotros. El odre, que se habla aquí, esta enseñanza de Jesús, el odre era como un artefacto de cuero de cabra que ellos utilizaban para vertir el vino. Cuando ellos tenían el cuero, ellos lo ponían, le hacían un proceso de curtido. Esto se demoraba un tiempo. Cuando ya estaba listo, ellos lo que hacían era coser por lado y lado con otra capa de cuero y dejarle una abertura para poder depositar, más o menos como se asemejaba como a una bota. Y cuando depositaban allí el vino nuevo, lo tenían que cerrar y lo dejaban en reposo. Cuando este vino quedaba allí por varios días, empezaba a fermentar. Lo que hacía esa fermentación es que cuando algo está fermentado empieza a crear gas y esos gases empiezan a expandir el cuero. Entonces cuando el odre es nuevo, lo que hace el cuero es que es flexible. Entonces cuando empieza ese gas a expandir el cuero, pues el cuero puede resistir el gas que hay por dentro. Pero cuando el odre ya es viejo, ya se ha estirado tanto que empieza a ponerse duro. Entonces cuando colocan vino nuevo en un odre viejo que ya no tiene la capacidad de estirarse, cuando empieza el gas a extenderse, lo que hace es que rompe el cuero que ya está duro y se derrama el vino y se rompe el odre. Eso es lo que textualmente está hablando este texto. Por eso los odres viejos solo podían utilizarse para guardar vino viejo, vino que ya no tuviera ese proceso de fermentación y que no estuviera saliendo gas de él para que no pudiera romperse. Pero el vino nuevo siempre tenía que estar en odres nuevos o en odres que no hubieran sido usados tanto tiempo para que todavía tuviera este movimiento de extenderse cuando estaba todos estos gases allí fermentándose. El vino nuevo, como les hablaba ahorita, habla del poder de Dios. Ese poder que Él vierte dentro de nosotros. Estamos hablando de su presencia, de su gracia, de su favor, de su misericordia. Ni el aceite ni el vino es producido por nosotros mismos. Ese aceite y ese vino es depositado por el Señor. ¿En qué? En ese odre. Nosotros venimos siendo estos odres. Nuevo o viejo ya depende de cada uno de nosotros. ¿Qué es el odre viejo? El odre viejo, si lo vamos como a hacer una semejanza, tipifica ese sistema de creencias que nosotros tenemos, hábitos que tengamos, patrones de aprendizaje que hayamos tenido desde nuestra niñez. Un odre viejo también puede significar ideologías, formas de pensar, formas de hacer cosas. Puede también significar heridas que tenemos del pasado. Puede significar religiosidad, puede significar todavía lo que tenemos de mundo en nuestra vida, el amor al placer, el amor a lo que el mundo te está ofreciendo. Eso es un odre viejo. Un odre viejo puede ser cuando nos dejamos mover solo por las circunstancias y no por la palabra de Dios. Nosotros tenemos la tendencia de manera natural, el ser humano, de apegarnos a lo viejo. Si ustedes revisan este momento en su casa, y por no irnos muy a toda la casa, vaya a su closet y allí va a encontrar ropa que usted hace mucho tiempo no se coloca, esperando que baje de peso, pero nos apegamos. Y si alguien le dice regale eso, que usted no se va a poner eso, no, es que esto. O en la cocina tenemos cosas ya rotas, pero no lo voy a regalar. Tenemos una tendencia como a apegarnos a lo viejo y en nuestro carácter es lo mismo. Hay hábitos
viejos que seguimos haciendo porque no hemos podido erradicar de nuestra vida, formas de pensar, tendencias de hacer las cosas, el amor al mundo y a sus placeres, cosas que están viejas allí arraigadas y que no hemos podido romper en nuestra vida, y que mientras esos odres viejos estén allí no va a haber eso nuevo que Dios quiere hacer en nosotros, por más que estemos orando. Cuando el Señor me da esta palabra, a mí lo sentí tan enfático: no me pidas algo nuevo mientras haya cosas viejas en ti, mientras estas tendencias o formas de pensar o cosas que están allí, eso va a impedir. Y si yo te doy algo nuevo, finalmente se va a echar a perder. Y tu vida también, porque no tienes la capacidad de resistir lo nuevo que quiero hacer contigo. Cuando dice la explicación que cuando este odre se pone tan duro, no tiene la capacidad de recibir lo nuevo. Es lo que estaba hablando en este momento. Y yo siento que muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo con el tiempo. Nuestro corazón se va endureciendo porque vamos aprendiendo a hacer las cosas ya también basados en nuestros dones, talentos, que no necesitamos de Dios y no dependemos de Dios. Hay una frase que alguna vez escuché que dice que cuando nosotros aprendemos a hacer tan bien las cosas, eso mata la dependencia de Dios. Y yo siento que cuando aprendemos a hacer tan bien algo tan mecánicamente, eso es como ese cuero que se va endureciendo. Y es como ese corazón endurecido, que ya no dependemos de Dios, sino que de mi habilidad, de mi don, de mi talento, lo puedo hacer ya tan bien que no necesito ese vino nuevo y ese aceite dentro de mí, porque mis dones y mis talentos me están sosteniendo esto. La pregunta es: ¿hasta cuándo tus dones y tus talentos van a sostener algo? Finalmente, en algún momento se van a romper, que eso es lo que nos está hablando la palabra. Cuando nos volvemos expertos en algo, dependemos menos de Dios, y eso se llama endurecimiento. Lo viejo siempre va a destruir lo nuevo en nuestra vida. Lo viejo siempre va a destruir lo nuevo en nuestra vida. Por eso es que hay un llamado urgente de qué hay viejo y qué odres viejos hay en tu vida que están haciendo que lo nuevo que el Señor está vertiendo se vaya por un hueco en tu vida y que tú no veas avances. ¿Qué hay allí que te está haciendo estancar? ¿Qué hay en tu vida que todavía no has podido erradicar o quebrar para que el Señor pueda vertir, o que si está vertiendo no se vaya por dentro de un hueco, sino que puedas tú retenerlo dentro de tu vida? Es necesario dejar lo viejo. En Génesis 12 nos habla un pedazo de la historia de Abraham, y en el versículo 1 el Señor le dice a Abraham: deja tu tierra y deja tu parentela y vete a la ciudad, al lugar que yo te estoy mostrando hoy. Dios le está diciendo a Abraham: deja estas tendencias, estos patrones aprendidos en este lugar y ve a lo nuevo que yo te voy a mostrar en este momento. Cuando le dice deja tu tierra, le está hablando de un lugar físico, de un cambio físico. Cuando le dice deja tu parentela, está hablando de hábitos, de patrones aprendidos, de cosas que tú, ambientes en los cuales has estado rodeado. Deja y ve a lo nuevo que yo tengo para ti. Dios le pidió a Abraham que dejara, que soltara para poder tener algo bueno. Los discípulos, cuando fueron llamados por Cristo, tuvieron que dejar sus actividades del pasado para seguir a Jesús. Siempre hay un dejar para poder recibir. El pueblo de Israel salió de Egipto, de esa esclavitud, dejó muchas cosas allí para poderse extender a la tierra nueva que el Señor tenía para ellos. Tuvieron que dejar el pasado para extenderse a lo que estaba adelante. El problema con el pueblo es que aunque salió físicamente de Egipto, de su corazón no salió, y ellos seguían anhelando ese pasado y anhelando esas cosas viejas y anhelando aún el tiempo de esclavitud, y eso hizo que este pueblo, por no dejar quebrar esos odres viejos en su vida, nunca tuvieran lo nuevo, porque dice la palabra que esa primera generación nunca tocó la tierra prometida. Qué triste para nosotros es que por no dejar lo viejo, por no querer quebrar esos odres, no nos extendamos a lo nuevo que el Señor tiene para nosotros. Esto no solo se trata de orar y pedir lo nuevo, eso se trata de hacer las renuncias, de dejar lo que tengamos que dejar para que eso nuevo pueda llegar a nuestra vida. Filipenses 3:13, Pablo dice: dejando todo lo que queda atrás, me extiendo a lo que está por delante. Dejando todo lo que queda atrás,
me extiendo a lo que está adelante de mí. Pero el dejar es doloroso, el renunciar es doloroso, el dejar amistades que sabemos que no están bien es doloroso, el dejar hábitos por los cuales llevamos mucho tiempo que sabemos que no están bien no es fácil, es doloroso, el dejar esas heridas en el pasado y sanar es doloroso. Esto es doloroso, pero es más doloroso que tú vivas una vida aquí en la tierra sin ese potencial que Dios tiene para ti porque no has dejado estas cosas, sin que tú rompas estos odres que no están haciendo que haya un avance en tu vida, sino un estancamiento. Dios quiere quebrar lo viejo que hay en nosotros para establecer lo nuevo. Cada bendición que Él trae a nuestra vida también va a traer una demanda y una responsabilidad. A veces solo queremos lo bueno, solo queremos lo lindo, pero cuando viene la demanda detrás, yo quiero darte esto, pero que tú dejes esto, ya no nos gusta, porque nos va a costar y vamos a salir de la comodidad. Y mientras nosotros no dejemos lo viejo, los odres, vamos a hacer, como les explicaba ahorita, cisternas rotas. Jeremías 2:13 dice la palabra de Dios: pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Dice que el pueblo ha hecho dos males. Uno, se olvidaron de mí, me han abandonado a mí, que Él es la fuente de agua. Recuerden que nosotros ni el aceite ni el vino nuevo lo podemos producir. Tenemos que ir a aquel que lo produce para que lo vierta dentro de nosotros. Aquí lo dice: me han abandonado a mí, yo que soy la fuente de agua viva, me han abandonado. Entonces, ¿de dónde están llenándose? Si han abandonado la fuente de agua viva, la pregunta es: ¿de dónde nos estamos llenando? ¿Del mundo, del dolor, de las angustias, de las preocupaciones? ¿De qué estás llenando tu vida? Como resultado de haber abandonado esa fuente de agua viva, dice: ustedes cavan para sí cisternas. En esa época el pueblo de Israel tenía que cavar cisternas o como pozos, porque cuando llovía, ellos recogían el agua lluvia en estos pozos y esa agua lluvia les ayudaba para sus sembrados, para los animales. Entonces era importante para ellos tener estos sistemas, pero a veces esos pozos no quedaban bien hechos y quedaban grietas. Entonces cuando podía caer un aguacero torrencial y llenarse el pozo, pero rápidamente el agua se iba a ir consumiendo porque había una grieta que no permitía que todo lo que habían recogido de agua lluvia se sostuviera allí. Entonces, cavar cisternas rotas es aquellas cosas que hacemos en nuestra propia fuerza, aquellas cosas en las cuales nosotros nos basamos para llenar los vacíos de nuestro corazón diferentes a Dios. Formas de pensar, cuando queremos hacer las cosas en nuestra propia prudencia y no esperamos una dirección del Señor, cuando me apoyo en mis propios talentos, mis dones, mis habilidades. Todo eso es cavar cisternas rotas, pretendiendo que lo que yo hago en mi propia fuerza va a llenar un vacío que solo puede ser llenado por Dios. Entonces, cuando Jeremías dice esto, Dios quiere llenar tu vida. Tú vienes cada domingo o el día o escuchas una palabra o tienes un momento con Dios muy lindo y te llenas, pero así como te llenas vuelves a sentirte vacío. Y es cuando pasa eso en tu vida, tienes que identificar por qué. ¿Qué hay en mí que está haciendo que el agua se vaya, que esa agua viva, que ese vino nuevo, ese aceite fresco se vaya? ¿Qué está haciendo en mí que yo no pueda retener? Y la respuesta es: ¿qué odres viejos hay en tu vida que tú estás permitiendo que pase esto? ¿Qué cosas viejas tú tienes que dejar? ¿Qué pecados viejos tú sigues cometiendo que mientras estén allí no va a venir lo nuevo de Dios? En todo esto hay una advertencia y una urgencia de por qué tenemos que hacer esto que les estoy hablando. Y para entender, les sigo explicando acerca del vino y de todo el proceso de él. Resulta que cuando el vino es vertido en estos odres que hablábamos que se tenían que dejar reposar, estos odres pasaban todo el proceso de fermentación, se expandían, pero también tenían otro proceso, y era que como este vino era tan artesanal, pues tenía fragmentos de uva y de residuos que con la quietud del vino en el odre se iban asentando. Es como cuando usted hace un jugo de maracuyá o de algo que se va, si lo deja mucho quieto en el vaso, eso se va asentando y tienes que revolverlo para tomar. Es lo mismo lo que pasaba en el vino. Esto se va asentando.
Pero como pasaba tanto tiempo en esa quietud, esto que estaban allí en el fondo se iba a descomponer. Y cuando esto se iba descomponiendo, pues obviamente afectaba la calidad del vino, afectaba el aroma del vino y el sabor del vino. Entonces ellos, cierto tiempo pasaba todo este proceso, ellos tenían que coger ese vino y cambiarlo en un odre limpio para que eso que estaba fermentado quedara en el fondo y el vino pudiera seguir su proceso de calidad en otro odre. Y así lo iban pasando de odres en odres hasta que ya tenía como que un proceso de calidad para que no se mezclara con eso que estaba asentando y que se estaba descomponiendo allí. Porque mientras no pasara eso, la calidad, el sabor y la textura del vino iba a cambiar. Ahora quiero que, teniendo en cuenta esto, vayamos a la palabra. En Jeremías 48:11. Aquí es un texto que Dios le está hablando al pueblo de Moab. Dice, quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento, escuchen, ha estado reposado. No fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Estaba haciendo referencia a Dios dándole una palabra a este pueblo basado en esto del vino. Dice que quieto estuvo desde su juventud Moab y su sedimento ha estado allí. ¿Por qué? Porque no ha sido pasado de vasija en vasija. Entonces ese mal olor, dice allí, sigue en él. Ese mal sabor y ese olor no ha cambiado. Moab fue un pueblo que se creó del incesto que hubo entre la hija de Lot y Lot. Cuando hubo este incesto, nace un hijo, este hijo se llama Moab y después Moab se convierte en una nación. Esta nación por mucho tiempo vivió muy tranquilos, muy quietos, no hubo persecución, nadie quiso venir a apoderarse de la ciudad. Entonces dice que desde su juventud estuvieron quietos, no hubo cautiverio, no hubo persecución y eso hizo que ellos como que se olvidaran de Dios, como que esto aquí no pasa nada, dependamos de nuestras propias fuerzas y se volvió un pueblo idólatra, un pueblo que nada que ver con Dios y viene Dios a traer una palabra de juicio y les dice, ustedes han estado muy quietos, no han sido pasados de vaso en vaso, pero yo voy a enviar trasvasadores que los pasen de vaso en vaso para que salga ese olor fétido que hay dentro de ustedes. Y así es nuestra vida, querida iglesia que hoy me estás escuchando. Muchas veces entramos en una tranquilidad y en un conformismo y como que todo está como tan bien o todo está como tan mal que yo no quiero nada con Dios, se me olvida, cada 8 días voy, pero no pasa nada más en mi vida. Y viene el Señor y dice, si tú no quiebras los odres que tú tienes que quebrar, yo voy a enviar trasvasadores para que lo hagan por ti. Esos trasvasadores pueden significar circunstancias, problemas, cosas que vienen a nuestra vida que nos hacen sacudir de lo que estamos viviendo. Y el Señor no hace las cosas por mal o porque quiera ver nuestro sufrimiento. Eso es el amor de Él demostrado, que quiere que salgamos de ese letargo en el que estamos, que tiene que hacer las cosas cuando nosotros no tomamos acciones por nuestra cuenta. Entonces, si tú no lo haces, si tú no eres consciente de que tienes que quebrar esos odres viejos en tu vida, el Señor va a venir y va a mandar trasvasadores que lo hagan por ti, porque te ama tanto que no quiere que haya un mal olor en ti. Porque te ama tanto que no quiere que tu vida siga pasando en medio de un sedimento que se está pudriendo. El Señor quería, en la definición que hablamos del vino, en la explicación, cuando el vino se mezclaba con el sedimento que estaba podrido, pues olía mal y sabía mal. Cuando nosotros nos mezclamos con aquellas cosas que huelen mal delante del Señor, nuestra esencia va cambiando también. ¿Qué es esto? El mundo y sus placeres, el pecado escondido, las vasijas rotas que no hemos podido dejar, la religiosidad. El Señor no quiere que haya mezcla en nosotros, quiere que haya un olor fragante de nosotros hacia Él. Pero cuando nosotros seguimos en esa quietud y seguimos en lo mismo y nos acostumbramos a vivir mediocremente en nuestra vida cristiana, en amor el Señor dice, si tú no lo haces, lo voy a hacer yo. Pero te amo tanto que no quiero dejarte ahí, ver cómo sigue ese mal olor en tu vida, cómo sigues mezclándote cuando yo tengo algo nuevo para dar. Cuando yo quiero lo mejor para ti y viene la circunstancia y viene el problema, muchas veces no es el enemigo el que quiere venir a dañar nuestra vida.
Muchas veces el Señor prueba nuestro corazón, como lo hizo con el pueblo de Israel, para que nos fijemos qué hay en nosotros que tenemos que dejar atrás. ¿Qué hay tanto del mundo todavía que amamos en nuestro corazón, aunque estemos sentados aquí en la iglesia? ¿Qué heridas todavía tenemos que no hemos podido perdonar, que han hecho que haya amargura y por ende no hay ese vino nuevo o no tiene ese efecto el vino nuevo, no porque no sea poderoso, sino porque yo tengo tantos odres viejos que el vino es derramado en mi vida? Esto es algo urgente y necesario, iglesia, que hoy debes entender. Si tú estás escuchando hoy la palabra, no es casualidad. Es porque el Señor tiene esta palabra para ti. El Señor quiere vertir ese vino nuevo. Tal vez has venido durante mucho tiempo pidiéndole: Señor, yo quiero algo nuevo en mi vida, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero leer la palabra y entenderla de una manera más clara. Quiero tener unas oraciones contigo diferente a lo que yo estoy teniendo, y tal vez es un deseo genuino que tú tienes, como yo lo tenía, de querer más con Dios. Pero cuando el Señor viene y te dice: yo te lo quiero dar, pero tú tienes que hacer cambios, tú tienes que quebrar los odres viejos, porque mientras esté allí, lo nuevo no va a permanecer y se va a desperdiciar y te vas a quebrar porque no aguantas el poder. La palabra en 2 Corintios 4:7 dice que nosotros somos vasos de barro conteniendo un tesoro muy grande, que es la presencia del Señor. Dice: tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuál es el tesoro que hay dentro de nosotros? Es la presencia de Dios, y está en vasos de barro, en nuestra vulnerabilidad, en nuestra humanidad, que en algún momento se va a quebrar y va a dejar de existir. Lo precioso que tenemos nosotros dentro es ese vino nuevo que llega. Por eso es tan importante que nosotros hagamos los cambios que tengamos que hacer para que ese vino nuevo permanezca. Eso es el tesoro que tenemos dentro de nosotros. De resto es lo que el mundo quiere depositar, lo que las circunstancias quieren depositar, lo que la gente quiere depositar en nosotros, que finalmente se convierte en cosas triviales que no van a llenar y no van a hacer de nosotros algo mejor. Romanos 12:1-2 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Versículo 2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dice: no se amolden al mundo actual, a los pensamientos, a ideologías, tendencias, modas. No se amolden a eso. Más bien sean transformados mediante la renovación de su mente. La única manera que nosotros podamos transformar nuestra mente es a través de la palabra y en la presencia del Señor. Dice que cuando estamos delante del Señor, esa gloria llega y somos transformados por medio de esa gloria delante de su presencia. Lo que quiere decir es que si tú no te presentas delante de la presencia del Señor, ¿cómo vas a ser transformado? Vas a ser un blanco fácil para Satanás, para ser transformado y moldeado por lo que el mundo y sus placeres y Satanás quiere de ti, y no por lo que la palabra, Dios quiere a través de la palabra enseñarnos y moldearnos. O eres moldeado por el mundo o eres moldeado por el Señor, así de sencillo. Dios quiere hacer algo nuevo, pero estamos atados a lo de atrás. Estamos atados a los sistemas del mundo, a las maneras de hacer las cosas, a la envidia, al egoísmo, a todo lo carnal. Estamos atados a eso. Esos son los odres viejos que el Señor hoy quiere tocar en tu vida. Tal vez nosotros en una sola palabra no vas a poder quebrar todos estos odres, pero sí vas a hacer un reconocimiento y vas a ver una necesidad de que: Señor, yo quiero cambiar, yo quiero quebrar estos odres en mi vida, yo quiero que vengas y si hay algo que ni siquiera yo soy consciente, me lo muestres para yo poder quebrar, porque yo definitivamente quiero ser un odre nuevo, para que lo nuevo tuyo llegue a mi vida y yo lo pueda retener. Un nuevo caminar con el Señor. Satanás siempre quiere venir a deformar lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Siempre quiere traer atajos, siempre quiere traer otras cosas para desviar la atención, para que esos odres viejos sigan en nuestra vida, porque Él sabe que mientras sigan va a haber pudrición dentro de nosotros y que el olor que vamos a dar delante de Dios no va a ser agradable.
Así que en esta noche yo quiero que allí donde estás cierres tus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor, con un corazón humilde. Yo sé que hay algunas personas que están escuchando que reconocen, que son conscientes de que han estado estancados por mucho tiempo. Que en este momento tú les has hablado de que el estancamiento viene por esos odres viejos que no hemos quebrado en nuestra vida. Hay personas que han venido orando por tiempo por algo nuevo tuyo, porque quieren un bálsamo, algo fresco de ti. Y no lo han tenido porque hay esos odres que aunque tú vienes y das, ese vino se echa a perder. Padre, hoy venimos delante de ti, Señor. Y me uno a aquellos que esta palabra les tocó y quieren hacerlo. Me uno al corazón de estas personas. Y nos presentamos delante de ti, Señor. Y hoy colocamos estos odres de la envidia, del rencor, de la herida, de la religiosidad, de la amargura, de esos patrones aprendidos, de las ideologías nuevas, delante de ti, Señor, del orgullo, de la vanidad, de los placeres y el amor al mundo, de los hábitos ocultos, del pecado, de las maneras de pensar y sistemas del mundo y no las tuyas. Cada una de estas cosas las presentamos delante de ti, Señor. El miedo, el temor. Y hoy te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a quebrar estos odres que nos sirven en nuestra vida, que lo que hacen es estorbar lo nuevo que tú quieres hacer en nosotros. Hoy te pedimos que uno a uno, Padre Celestial, tú nos ayudes a destruirlos, que tú nos des la sabiduría y la estrategia para hacerlo. Que hoy sea un comienzo de la destrucción de estos odres viejos en nuestra vida. Que sea hoy un comienzo de querer cerrar esas grietas que hay en estos odres, esas cisternas que hacen que ese fluir nuevo tuyo se estanque o se vaya o se pudra, porque se mezcla con todo lo contaminado que hay dentro de nosotros. Padre, hoy yo te pido que tú obres en el corazón de cada uno de los que hoy están acá, Señor. Que sea tu presencia y tu poder, Señor, dentro de ellos. Hay algunos que dicen, no puedo. Pero yo te pido hoy que venga esa ayuda, Señor. Que ellos sientan el poder del Espíritu Santo en este momento y sepan que contigo sí se puede. Tal vez no va a ser fácil, tal vez es un salir de la comodidad, pero que seamos sabios y queramos hacerlos, porque también tú eres claro cuando dices, si tú no lo haces, yo voy a tener que enviar trasvasadores para que lo hagan por ti. Circunstancias, cosas, pruebas que vengan, porque yo quiero que tú puedas recibir lo nuevo, pero mientras esté lo viejo no lo puedo hacer. Y a veces el Señor tiene que llegar a ese punto de mandar estos trasvasadores que cambien el vino y el vino para quitar el mal sabor, el mal olor, lo podrido que hay. Así que hay dos caminos: o reconocemos y empezamos, o el Señor en su amor lo va a hacer. Te pedimos que nos ayudes, Señor, y que seamos sabios. Dejamos hoy nuestro corazón, nuestra vida delante de ti. Te pedimos que sea tu presencia y tu poder en medio nuestro, Señor. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la exaltación sean para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, que el Señor los bendiga. Yo espero que esta palabra, sé que para algunos la tomaron, la sintieron para ellos, que usted pueda leer este texto, que se vaya a la palabra, permita que el Señor a través de su palabra transforme su vida, le dé el convencimiento de lo que usted tiene que dejar, de lo que tiene que hacer, y que haya un vino nuevo en la vida de ustedes. Que el Señor les bendiga.